Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la identidad personal. Hoy dentro de la ruta de la clase tenemos la bienvenida, reitero las bienvenidas a ustedes. Vamos a explicar el objetivo de esta clase, vamos a explicar los objetivos del taller, vamos a hablar sobre qué es la identidad, vamos a mostrar un video explicativo sobre identidad personal, vamos a realizar una actividad individual, una actividad grupal, vamos a realizar una retroalimentación y los avisos pertinentes. El objetivo de nuestra clase, de la clase del día de hoy, es reconocer rasgos de nuestra identidad. Como objetivo de nuestro taller, tenemos desarrollar habilidades de autoaprendizaje y autogestión a partir de habilidades interpersonales y de responsabilidad social que contribuyan al logro de los objetivos propuestos tanto en el ámbito personal como en el social, mediante el establecimiento de relaciones positivas consigo mismo y también con el entorno. La primera interrogante que surge es ¿cuál es el concepto de la identidad personal? Y la identidad personal es considerada como un fenómeno subjetivo de elaboración personal que se construye simbólicamente en interacción con los otros. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que consideramos que compartimos características en común. Es así como cuando hablamos de identidad personal, nos referimos al conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo y a su vez lo diferencian de las otras personas. Esto implica reconocimiento de las capacidades personales, físicas, emocionales y cognitivas. La identidad personal se enriquece con los rasgos que se heredan, como los valores, las tradiciones, la propia familia y la comunidad y su entorno. La identidad es el conjunto de características que diferencian a un individuo de otro, y esta evoluciona a lo largo de toda la vida, desde la infancia a la vejez. La identidad del niño recién nacido se esboza en la realidad interna de la madre y de la familia, incluso durante el embarazo. La identidad personal se refiere a las creencias, los gustos, estudios, a tus acciones y costumbres. Por ejemplo, una persona puede definirse a sí misma como católica o con pasión por la biología o la química. Puede considerarse a sí misma vegetariana, amante de los animales. Todos estos elementos forman parte de su identidad. A continuación nos vamos a apoyar en un video explicativo sobre la identidad personal y la identidad que logramos como sociedad. La identidad personal es el proceso a través del cual damos sentido a nuestro propio ser y a nuestra historia de vida. Un ejemplo es la breve autobiografía con la que nos presentamos en las redes sociales. Como individuos somos únicos y diferentes de nuestros familiares y amigos, pero al mismo tiempo tenemos muchas cosas en común con ellos. Por eso, la identidad personal no solo se construye sobre la base de las preferencias, opiniones y sentimientos propios, sino también a partir del contexto cultural en el que nos desenvolvemos.
vale la pena hacer énfasis en que la identidad personal consiste en dar sentido, es decir, no está formada por los rasgos objetivos de una persona, altura, color de ojos o cabello, entre otros, sino por el sentido que ésta les atribuye a esos rasgos a lo largo de su desarrollo personal y de acuerdo con su relación con el entorno. Pongamos, por ejemplo, que mi piel es de color oscuro. Este es un rasgo objetivo. Ahora bien, yo puedo atribuirle un sentido al presentarme como miembro de la comunidad afrodescendiente. O al contrario, podría no tener en cuenta para nada mi color de piel, no darle ningún sentido e identificarme más bien por mi amor a la poesía o por mis habilidades para jugar al waterpolo. La identidad personal también puede definirse como la respuesta que da una persona a la pregunta ¿quién soy? Características de la identidad personal. 1. Es un proceso. La identidad personal no es fija ni estática, sino que sufre modificaciones en las distintas etapas de la vida. Si una persona ha pasado de ser soltera a casarse y tener hijos, su identidad también cambiará. Igualmente, la pérdida de un ser querido o de bienes materiales obtenidos con esfuerzo lleva a los individuos a un serio replanteamiento de ellos mismos. 2. Nunca concluye. La identidad personal es un proceso de elaboración y reelaboración que no cesa sino con la muerte. 3. Es subjetiva. No está relacionada con los rasgos objetivos de mi persona, como pueden ser mi color de piel, mi estatura y mi número de calzado, sino con el sentido que yo mismo doy a esos rasgos. Puede que yo sea una persona rechoncha y de baja estatura, pero asociar mi apariencia con un carácter afable y amistoso, o más bien con la ausencia de una alimentación saludable y en cantidades moderadas, es una decisión personal y subjetiva. Y es esta decisión la que determina mi identidad personal. 4. Necesita de la interacción con los otros. La identidad no es un espacio hermético, resistente a las influencias externas, donde solo existo yo conmigo mismo. Todo lo contrario, para bien o para mal, la identidad personal también se nutre del contexto cultural, de las opiniones de los demás, de sus afectos y sentimientos hacia nosotros. Elementos de la identidad personal. La identidad personal se pone de manifiesto por medio de diversos elementos, entre los cuales destacamos: identidad de género. Las personas nacen con un aparato reproductor masculino o femenino, pero subjetivamente podrían no identificarse con su sexo biológico. Algunos hombres biológicos se sienten mujeres y se identifican como tales y viceversa. Preferencia política. Un hombre puede identificarse con un partido político de tendencia feminista, así como algunas mujeres apoyan a candidatos que propagan un discurso machista. Algunas personas adineradas defienden los principios del socialismo, mientras que en las clases más humildes no falta quien se identifique con los ideales conservadores. Religión. Algunas personas se identifican con los valores de autocontención, caridad y sacrificio del cristianismo. Otras personas encuentran absurdas las creencias religiosas y se identifican como ateos. Un tercer grupo prefiere la meditación, el cultivo de la felicidad y la paz interior que ofrecen las religiones orientales. Orientación sexual. Para mucha gente es una parte muy importante de su identidad personal. Algunas mujeres se identifican como lesbianas o bisexuales, antes que con cualquier otro de sus rasgos. ¿Cómo se construye la identidad personal? La identidad personal se construye por medio de un diálogo permanente entre mis propios pensamientos y emociones, los pensamientos y las emociones de los demás y el contexto cultural en el que se desarrolla el individuo.
No hay identidad personal en la soledad, en el aislamiento. Al contrario, la tendencia al aislamiento podría ser el síntoma de una identidad personal insuficientemente definida. Las fuentes de que se nutre la identidad personal. Mi identidad personal se alimenta de las cosas que me gustan, las personas que me resultan simpáticas, los héroes, deportistas o artistas a los que admiro y mis proyectos de futuro. También se nutre de todas las cosas que me pasan, ya sean agradables o no. La pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, el éxito en los estudios o en un nuevo empleo, entre otros. Por último, pero no por ello menos importante, mi identidad personal tiene en cuenta a los demás, sus opiniones y valoraciones respecto a mí, así como la herencia cultural de la familia. A propósito de este poder de la mirada ajena en la vida individual, el filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre afirmó: "El infierno son los otros". Recalquemos el hecho de que el proceso de construcción de la identidad personal dura toda la vida. La identidad personal puede ser modificada, matizada, reformulada, muchas veces durante la experiencia vital de un individuo. Identidad personal e identidad social. Puesto que los seres humanos no vivimos aislados, sino que nos agrupamos para formar sociedades amplias y complejas, nuestra identidad también tiene una dimensión social. Somos individuos únicos, con rasgos característicos, pero al mismo tiempo compartimos intereses y preocupaciones con los demás y formamos parte de varios grupos sociales, ya sea por elección propia o por herencia genética o cultural. Pongamos el ejemplo del director de orquesta estadounidense, Leonard Bernstein. Además de sus rasgos personales como su carisma y la expresividad de sus movimientos al dirigir, Bernstein, como hijo de una mujer judía, también podía identificarse como judío por su orientación sexual. Formaba parte del grupo de los bisexuales y desde el punto de vista de su profesión, era miembro del grupo de los músicos. Todo ello simultáneamente. Vamos a realizar una actividad individual donde vamos a responder a la interrogante ¿quién soy?, considerando lo aprendido. Dentro de la actividad individual vamos también a realizarnos la pregunta ¿quiénes somos?, para responder, ¿cierto?, a el concepto de identidad grupal. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué nos diferencia de otros grupos? Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad, nos referimos a cómo nos vemos nosotros mismos. Si tuviéramos que vernos tal como muestra la imagen frente a un espejo, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Quiénes somos? Somos personas amables, personas empáticas, somos personas generosas, somos personas confiables. A eso se refiere la identidad, a cómo nos vemos nosotros mismos. Hay que recordar que esta identidad puede ir transformándose en la medida en que nosotros crecemos y avanzamos en edad. La identidad es algo que nosotros podemos cambiar.